Nos han contado que el universo está formado por materia. La mesa es materia, el aire que nos rodea es materia, tú eres materia. Es decir, la materia nos rodea, está en todos lados, es todo aquello que vemos. Pero ¿cuántos tipos de materia hay? ¿Cómo podemos clasificarlos? Pues antes de empezar a estudiar cualquier cosa, lo más importante es saber qué narices hay que estudiar. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo, la clasificación de la materia. Vamos a ello. Lo primero que podemos hacer para clasificar la materia es observar sus propiedades. Esto ya lo vimos en detalle en anteriores vídeos en los que clasificamos las propiedades de la materia, pues en si eran generales o específicas o cuantitativas, cualitativas, etc. Bien, una vez sabemos esas propiedades y hemos medido la masa, el volumen, la densidad, etcétera, etcétera, lo que podríamos hacer es clasificar los materiales en función de si esas propiedades se mantienen o no. Es decir, imagínate que cogemos un material desconocido, no sabemos lo que es, pero observamos que sus propiedades se mantienen. Mides en una parte y encuentras que tiene la misma densidad que si mides en la otra, lo partes en dos y se mantienen las propiedades en los dos trozos exactamente igual, mantiene el mismo color, la misma densidad, la misma conductividad eléctrica, es decir, sus propiedades específicas son inmutables. Eso nos da una pista y nos dice que si las propiedades dependen del tipo de material y las propiedades no cambian, es que todas las partes de ese material son iguales. Y como nosotros sabemos que la materia está formada por átomos, si todas las partes del material son iguales, significa que los átomos son los mismos. Así que tenemos nuestra primera clasificación. Una sustancia pura será aquella sustancia que tendrá unas propiedades específicas inmutables y estará formada por los mismos tipos de átomos en toda su composición. Sobre esa clasificación de sustancias puras podemos hacer una segunda subclasificación que sería en forma de elemento o compuesto. Un elemento no es más que una sustancia pura formada por un solo tipo de átomo. Es decir, solo hay un tipo de átomo en toda su composición. Si tú coges una barra de hierro, esa barra de hierro tendrá infinidad de átomos, mogollón, pero todos iguales, tío, todos son átomos de hierro. O por ejemplo el nitrógeno. Tú coges gas nitrógeno, N2, y todo está formado por moléculas de nitrógeno. Todo ese gas es N2. Todos son iguales, separaditos, uno al lado del otro, pero todos iguales. Es decir, toda la composición está formada por un solo tipo de elemento. Y por eso se llama elemento. En cambio, el compuesto estará formado por dos o más átomos diferentes. Por ejemplo, el agua. El agua es un compuesto de manual, formado por un oxígeno y dos hidrógenos, formando una molécula de H2O. Y si tú miras agua destilada, ese agua destilada, que está formada por, básicamente, agua, todas las moléculas son iguales. H2O, H2O, H2O. Todas, unas al lado de las otras. Por lo tanto, las propiedades dependerán solo de esa molécula. Y como todas son iguales, las propiedades son iguales. O si quieres otro ejemplo, la sal común, el cloruro de sodio. Está formado por un átomo de cloro y uno de sodio, y luego otro de cloro y otro de sodio, formando una estructura tridimensional, cristalina, llamada compuesto iónico, o también llamada sal, de toda la vida. Vale, pero entonces tenemos también las mezclas. Hemos dicho que una mezcla no es más que dos o más sustancias puras que vamos a juntar formando algo. Y claro, aquí la cosa se complica, porque las propiedades de esa mezcla ya no son uniformes, ya no dependen del tipo de átomo. Bueno, sí que dependen, pero como tengo varios tipos de átomo y los puedo tener en proporciones diferentes, pues aquello es un cachondeo. Así que clasifiquemos la mezcla de la manera más sencilla posible. Una mezcla la podemos distinguir en mezclas heterogéneas o mezclas homogéneas. ¿Qué es una mezcla heterogénea? Pues una mezcla heterogénea es aquella en la que a simple vista tú puedes distinguir los componentes de la mezcla. Por ejemplo, una pizza, tío. Tú te comes una pizza y aquello, yo veo el pepperoni, veo el queso y veo el pan.
Aquello es una mezcla heterogénea. O si quieres un ejemplo menos pillado por los pelos, pues una roca de granito. A priori tú dices, bueno, esta roca es perfectamente igual en todos sus puntos. Sí, igual mis narices. Si yo me fijo, puedo observar el cuarzo, y puedo observar la mica, y puedo observar el feldespato de cada parte. Pero ¿qué pasa cuando sí que no se puede observar? Ahí entramos en lo que se conoce como una mezcla homogénea. Y mezcla homogénea no la llama ni Dios. La mezcla homogénea se conoce de toda la vida de Dios como disolución. Y se entiende que es una disolución cuando yo tengo dos o más compuestos que no se pueden distinguir a simple vista, de ninguna de las maneras. Es decir, la composición de la mezcla es completamente uniforme, completamente homogénea, en cualquier punto de su composición. Por ejemplo, agua y sal. Si tú mezclas agua con sal, lo que tienes es, pues agua con sal. Pero variarán las propiedades del agua y variarán las propiedades de la sal. Y que además varían en función de la concentración que tengan los compuestos. Es decir, no es lo mismo agua con una pizca de sal que agua con mucha sal que agua del Mar Muerto. ¿Me explico? Hay un caso que hay que tener en cuenta, que es el caso del coloide. Fíjate que viene aquí y es un caso curioso porque está ahí como escondido a cara de perro, porque es una mezcla heterogénea que parece homogénea. Hemos dicho que la mezcla heterogénea es aquella que se distingue a simple vista. Perfecto. Y la mezcla homogénea es aquella que no se distingue. Pues el coloide es aquella mezcla heterogénea que no se distingue a simple vista. Dices, oye, ¿qué es esta trampa? ¿Qué es este horror? Te explico. Resulta que la mezcla homogénea no podemos detectarla, no podemos observarla a simple vista, porque se produce una disgregación a nivel molecular. Es decir, el soluto, la parte que se va a disolver en el agua con sal, pues la sal que nosotros vamos a meter, se va a dispersar y se va a romper a nivel atómico. Y esos átomos van a quedar ahí disgregados en medio del agua. De manera que, si tú pretendes observar un átomo, suerte, colega. Pero, ¿qué pasa cuando lo que tengo son partículas que no son atómicas, sino que son grumos, pero de un tamaño que yo directamente no puedo observar? Pero en cambio sí puedo observar, por ejemplo, con un microscopio. Bien, pues eso sería un coloide. Una mezcla suficientemente homogénea como para no observarlo, pero no tanto como para poder llamarla realmente disolución. Es ese punto intermedio. Por ejemplo, pues un flan, o la pintura, o la leche. Veremos muchos ejemplos en vídeos posteriores. Así que resumiendo, aquí tienes la clasificación general de la materia en función de si tienen los mismos tipos de átomos o no. Es decir, si tenemos una sustancia pura o una mezcla. Y veremos que de aquí, una de las más importantes, por no decir la más, que vamos a trabajar nosotros es la disolución, la mezcla homogénea, ya que muchas de las reacciones químicas que se van a producir en un laboratorio se producen directamente en disolución. Y eso lo veremos con mucha más intensidad en próximos vídeos. Pero de momento lo dejamos aquí, este vídeo introductorio al tema. Si tienes alguna duda, por favor, déjamela en comentarios. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.